buenas tardes, bienvenidos a Conexiones de jueves 14 de diciembre de 2017. Saludos a usted que nos acompaña como siempre a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted en las plataformas digitales, estamos en la transmisión simultánea, en el fanpage de TVO Canal 23, desde luego es en Facebook, también en la plataforma Periscope de Twitter. Tiene también una tercera opción, puede descargar desde su celular la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión continua de TVO. Dos números tendremos habilitados, por si ustedes desean participar pueden marcar 2263-0023, 2264-9179, están apareciendo en pantalla y estarán apareciendo más adelante también para que ustedes tomen nota y puedan participar con sus comentarios. Tenemos un tema muy importante para este país sobre el cual vamos a analizar con nuestra invitada de esta tarde. Quiero mostrarles a ustedes un poco sobre los temas que han estado en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país, temas muy variados. Diario El Mundo dice la cosecha de frijoles que caería 20% este año. La gremial Campo, que estima que en el ciclo 2017-2018 se producirán 480.000 quintales menos de frijoles. También se pronostican 2 millones de quintales menos de maíz. Hay una ley que recortaría gasto de plazas en la Asamblea Legislativa. 3 diputados de Arena que proponen este proyecto. El consorcio que propone mejorar las elecciones de segundo grado, todo el mecanismo del proceso que se ha hecho, incluso este mecanismo que pueda mejorarse desde el momento que se están seleccionando los aspirantes que son enviados por la Federación de Abogados, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, incluso los que vienen del CNJ para la Asamblea. Y aquí tenemos también la Asamblea Legislativa que recibe propuesta para reforzar a la Universidad del Salvador. La principal causa de desplazamiento forzado es la violencia, dice la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, información que retoma también Diario El Mundo. La Sacamil, que tiene 43 días sin realizar cirugías selectivas, la crisis de la salud en importantes hospitales en la capital. Mientras tanto, este es el tema que ponía en portada Diario El Mundo, la cosecha de frijol que caería 20% este año según los productores. La prensa gráfica dice, pocos denuncian éxodos de violencia, 7 de cada 10 desplazados tienen temor a las represalias. La foto destacada tiene que ver con un muerto en tiroteo, un pandillero que murió ayer en un enfrentamiento con policías en el cantón San Antonio Grande, en el Painal San Salvador. Este es en materia económica, aumentar el IVA y la renta afecta el crecimiento de la economía, dice el Banco Central de Reserva. Hay ahí un poco más de detalles. Este es el detalle entonces sobre el desplazamiento, solo en 3 de cada 10 desplazamientos hay una denuncia. Es una situación que tiene que ver con el silencio, con el miedo sin duda alguna. El gobierno que evita la palabra desplazados y entonces se dice que prefiere movilizados. Cristosal cree que el lenguaje no se apega a la norma internacional, pero al Ejecutivo le está costando muchísimo aceptar esto. Algunos dicen que es por razones estrictamente políticas. Funcionarios chavistas habrían desviado 2.360 millones de dólares o más. Esto fue en el periodo en que gobernó Chávez. Estos miembros del gabinete se dedicaron, dice la versión de la prensa gráfica, a cobrar presuntas comisiones fuera de la ley, según la información también que se retoma del país de España. El conflicto en Federación de Abogados por Sánchez Trejo, la FEDADES que discute la posibilidad de removerlo de la presidencia tras los cuestionamientos por supuesto fraude en su nombramiento en la CIGEP. Forever prepara concentración que busca sensibilizar. Este es un proyecto que tiene un fuerte impacto también social en nuestro país. Está ahí Alejandro Guzmán, acompañado del presidente de la Asociación de Radiodifusores, Asder Manuel Flores. La denuncia de recorte en programas de apoyo a la agricultura, que Campo también ha señalado anteriormente. Sobre estos temas estaremos conversando justamente con nuestra invitada de esta tarde. Embajadora de Estados Unidos dice que es difícil justificar TPS para los salvadoreños. Hay que recordar que esta declaración fue más o menos unas 2 semanas atrás, donde ella advirtió de cuál es la situación que está pasando alrededor del TPS y los salvadoreños en Estados Unidos. Esta funcionaria, la que tiene usted ahí en pantalla, tomará la decisión sobre el TPS del Salvador y Honduras. Es la persona al mando del Departamento de la Seguridad Nacional y es la que toma la decisión sobre las designaciones del estatus de protección temporal. La tiene usted ahí en pantalla. Es el cambio que ha habido al interior de la Seguridad Nacional en Estados Unidos. Mientras tanto, esta es información más reciente. Esta semana el condado de Montgomery que aprueba la resolución de protección para TPS, la resolución que insta al gobierno federal a extender el beneficio para miles de centroamericanos que podrían perderlo. Ahí está un poco de los detalles. Estos son como los países también en esta lista que el Departamento de Seguridad dio a conocer, de los países que han sido beneficiados con TPS a nivel general. Está desde luego ahí Nicaragua, el caso de Haití, El Salvador, Honduras y demás países también. Bueno, y recientemente en ese contexto viajó una delegación
de congresistas salvadoreños junto al canciller de la República a Washington a hacer un esfuerzo de lobby. Tiene usted ahí, por ejemplo, había la republicana Lucille Roy Ballard, que la recibió también y le dio la bienvenida a la comitiva. Es todo el proceso de lobby que se ha desarrollado en Estados Unidos, donde el canciller ha ido acompañado de diferentes representaciones de los partidos políticos. Margarita Escobar, que se ha incorporado a ese esfuerzo, la diputada del Partido Arena y representante de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Asamblea Legislativa. Pues bien, nos quedamos con este punto. Justamente queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios Margarita Escobar, diputada del partido de oposición Arena y también representante de este partido en la Comisión de Relaciones Exteriores. Margarita, es un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, William. Un verdadero gusto estar con usted en este programa, especialmente ahora que ya está cerrando el año. Pues aprovechar para felicitarle por este año tan constructivo, fructífero, orientador y positivo para el pueblo salvadoreño. Bueno, y la idea, diputada, es que justamente hagamos entonces este esfuerzo de análisis sobre el tema, fundamentalmente TPS, la inmigración, la situación de los compatriotas en Estados Unidos, y bueno, casi que en el marco de un balance de cómo ha estado este año, ¿no?, para los compatriotas. Antes de entrar en detalle, quiero recordarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Las encuentra usted en el occidente, en la zona central, para central y el oriente de El Salvador. Bueno, vamos a entrar en detalle, diputada, hablemos puntualmente de la gira. A pesar de todo el entorno que uno de repente dice, bueno, parece que los nubarrones, parece que todo el ambiente es un poco, no sé si tóxico, pero por lo menos negativo en términos de qué puede pasar con el programa de protección temporal, contando con el antecedente de lo que ha pasado con Nicaragua y Haití, ¿no? Y bueno, Honduras, que ha recibido prácticamente 6 meses más como una extensión, entiendo que es bastante provisional. Pero bueno, hablemos un poco en ese contexto. Ustedes llegan a Washington, estuvieron la semana pasada, ¿no? Exactamente. Bueno, lo primero que quizás que quisiera comentar a nivel de introducción es que la política y la migración no están separados. En el año 2001, cuando el entonces presidente de la República, Francisco Flores, que en paz descanse, va a la Casa Blanca y le pide al entonces presidente Bush una ayuda para los salvadoreños a través de este programa temporal o estatus de protección temporal, TPS, se lo pide, y habían otros temas de por medio en esas discusiones. Y recuerdo cómo, porque yo ya estaba involucrada en estos temas, el presidente Bush no le decía si sí ni no. Y entonces le dice el presidente Flores, hágame un guiño por lo menos, a ver si me va a ayudar. Y le dijo el presidente Bush, le hizo así, no te puedo hacer ningún guiño, le dijo. A partir de ahí, El Salvador se le da TPS para casi más de 300,000 salvadoreños. Han pasado 17 años. Y ahora tenemos 17 años donde salvadoreños, casi 200,000, todavía conservan el TPS, porque el TPS es un programa autodepurable. Algunos se casan, resuelven su situación, deciden abandonar el programa, o lo pierden, o buscan otra alternativa, o se van a otros países. Y justamente por eso debo entender que el número ha ido bajando. Ha ido bajando. De beneficiarios. Exactamente. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Para los salvadoreños, el TPS continúa siendo el programa de mayor beneficio y alcance para los salvadoreños. ¿Qué es lo que hemos visto en Washington? Hemos ido 3 veces este año al Congreso norteamericano y a Washington en general. Yo le podría decir a los salvadoreños de que el tema ha ido avanzando positivamente, pero también decirles que dado que la política y la migración van de la mano, el año recién pasado Estados Unidos estaba en una campaña electoral a la presidencia de la República, donde el tema migratorio fue un tema de plato fuerte, excepto que desde la óptica de no avalar políticas que le dieran la bienvenida a los migrantes, sino que todo lo contrario, fomentar las políticas antiinmigrantes, los muros, los costos, etcétera, etcétera. Bueno, esa campaña electoral hoy está tomando efecto. Y es el ambiente en el que nos encontramos en Washington, un ambiente hostil hacia los migrantes y donde claramente existe una postura no favorable a la migración de ninguna nacionalidad,
sino en términos generales. ¿Y eso está directamente vinculado, perdón, diputada, con la llegada de la nueva administración de Donald Trump? Es una consecuencia, porque estos fueron las promesas de campaña. Sí. Ahora lo que le está haciendo es ejecutando sus promesas de campaña. Y veamos, hay varias maneras. El tema migratorio es un tema federal, es decir, que debe ser regulado por el Congreso norteamericano. Sin embargo, la administración o el gobierno de los Estados Unidos tiene también a su alcance programas específicos, como fue en materia migratoria, que le permiten dar algunos permisos de carácter temporal. Un ejemplo es el TPS, otro ejemplo es los soñadores. Estos dos programas no necesitan ir al Congreso para que el presidente de los Estados Unidos los pueda otorgar. Sí. Pero ante la llegada de la nueva administración del presidente Trump, donde tuvo una campaña electoral anti-inmigrante, una de las primeras cosas que el presidente hace es decir, todos los programas que estaban en ejecución, que son de mi competencia, los cancelo. Sí, con decisión exclusiva que es su firma, ¿no? Y sí, claro. No es lo que pasa necesariamente por el Congreso. No pasa para nada por el Congreso, sí. Es la potestad del presidente. Y por eso cancela, se recuerda aquel de los refugiados, después cancela DACA, y después ha venido cancelando TPS. Y lo envía al Congreso de los Estados Unidos porque es materia federal. Esto indica que para los salvadoreños probablemente el programa TPS también va a ser cancelado con una renovación. Esa renovación puede ser en un plazo de 6 a 18 meses. Y lo va, como ha remitido a Nicaragua, a Honduras, a Nicaragua, lo remite al Congreso norteamericano. Por eso es tan importante que nosotros estemos trabajando en el Congreso. Al principio de año, en la primera visita, nadie hablaba de TPS, solamente hablaba del Acta de los Sueños. En la segunda visita se hablaba un poquito más de TPS. Y ahora la situación ha evolucionado al punto que ya hay manifestaciones de TPS en frente del Congreso, como usted lo acaba de señalar en las notas introductorias. Ya hay 5 proyectos de ley en el Congreso norteamericano, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. 2 de estos son eminentemente demócratas y 2 son republicanos. De acuerdo. Son uno republicano y 2 tienen bipartidismo. Y uno más que nos anunciaron van a introducir. Ahora, estamos hablando de anteproyectos de ley que tienen que ver ya como una respuesta, le pregunto, ¿es una respuesta a la inminente disolución o término de TPS? ¿A eso respondería? Sí, estas responden eminentemente a la necesidad de darle una salida a los que ya tienen TPS. Recordemos que ya le cancelaron a Haití, ya le cancelaron a Nicaragua, ya le cancelaron a Honduras y le dieron una prórroga corta. Exacto. Ya toca anunciar El Salvador. Lo más lógico, lo más consecuente es que también vamos a correr la misma suerte. Pero también cuando el Departamento de Seguridad Interna ha cancelado el programa TPS, en sus comunicados ha dicho, el Congreso debe tomar acción sobre estos casos. ¿Y qué quiere decir eso? Sí, quiere decir que el Congreso debe legislar si les abre un camino a la residencia permanente o les cierra las puertas por completo. Por eso es tan importante nuestra presencia unificada en el Congreso norteamericano. Sí. A ver, el programa TPS es programa de protección temporal. Temporal, o sea, temporal. Un día tenía que terminar, ¿no? Tenía que terminar. ¿Quién lo definió finalmente? Fue, Donald Trump, pero eso iba a terminar, ¿no? Y un poco la argumentación que ha habido desde Washington, por lo menos lo que uno ha leído por los cables internacionales, es que dicen, las condiciones por las que se creó TPS para cada país han cambiado, ha variado. El caso de El Salvador ya fue por los terremotos de 2001, y por lo tanto ahora ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, la pregunta es, Margarita, ¿qué tanto nos hemos ido preparando, como cada uno de los países, ante una situación que iba a ser inminente? O sea, que más bien iba a ocurrir un día. Mire, yo creo que las condiciones que originaron el TPS para El Salvador han cambiado, pero yo le podría decir que El Salvador está peor que las consecuencias que dejaron los terremotos. Si nosotros viéramos las condiciones de vida de aquel momento y las consecuencias de los terremotos a lo que es hoy El Salvador y las amenazas a la vida que tienen los salvadoreños, yo le dijera que ahora estamos con un terremoto permanente. Pero como el origen para el otorgamiento del TPS fueron aquellos terremotos, pues ese permiso que originó
los terremotos han cambiado. Nosotros en todo caso tendría que haberse hecho una reforma al programa de protección temporal para cambiar los términos. Nosotros deberíamos de pedir un nuevo TPS para todos los que han entrado por las condiciones que vive el pueblo salvadoreño de inseguridad y de falta de empleo. Pero tenemos allá una condición política también en la administración donde probablemente no prosperaría. ¿Qué nos queda? Trabajar en el Congreso norteamericano para buscar que los que ya tienen TPS y los soñadores salvadoreños y todas las nacionalidades, el Congreso legisle en relación a darles una oportunidad y establecer criterios. Por ejemplo, vamos a hablar de TPS. La diferencia, lo común de todas las iniciativas de ley, sean demócratas o republicanas ahorita en el Congreso, todas abren un camino a la residencia permanente. ¿Cuál es la diferencia? Los criterios de elegibilidad, qué tan estrictos son. El tema de la seguridad interna va a estar en todas. Eso no va a pasar desapercibido. Perdón, y a propósito, diputada, ¿qué tanto el hecho de que los que están amparados a TPS, desde luego, mucho se ha hablado de esto, son las personas que mejor se han portado? O sea, de hecho, tener TPS no ha sido, digo, a diferencia de un residente, un ciudadano, etcétera, pero el de TPS ha sido cumplidor en el pago de los impuestos, en todo ha estado al día. Estamos hablando de ciudadanos de alguna forma ejemplares. Y por cierto, esas son de las cosas que recogen las iniciativas de ley. Entre los criterios, por ejemplo, una gran cosa para El Salvador es que tiene 18 años de tenerlo, lo cual demuestra sobradamente que los salvadoreños con TPS no constituyen una amenaza ni a la seguridad interna, ni a la economía. Y además, otra gran ventaja, 18 años nos han permitido documentar fehacientemente y de manera seria los aportes de los salvadoreños a la economía norteamericana. Un ejemplo, han contribuido 4.800 millones de dólares a la seguridad social, han contribuido billones de dólares a la economía. Cuando uno revisa dónde están los salvadoreños con TPS, 35,000 están en la industria de la construcción. ¿Y qué es la industria de la construcción sino el reflejo del dinamismo de una economía? Claro. Y en esa foto estamos los salvadoreños. Si los salvadoreños no apareciéramos en construcción, en servicios, en turismo, que son los rubros que de verdad le dan mucho dinamismo a la economía norteamericana, pues no tendríamos manera de comprobar lo que ahora sí podemos comprobar con números fríos, y demuestran que el balance positivo sobre los aportes de los salvadoreños con TPS a la economía en los Estados Unidos son contundentes. ¿Y los senadores congresistas con los que ustedes se reunieron esta semana que pasó, están conscientes, por ejemplo, o ustedes les han hecho reflexión sobre esto, de decirle, bueno, miren, quizás los ciudadanos más ejemplares que tienen ustedes son los de TPS? Porque, claro, el mismo hecho de estar en el vilo en el filo más bien de la navaja, de que los pueden deportar incluso por saltarse un semáforo en rojo. Y esta gente, muchos de ellos, se han cometido una infracción pequeña, pero bueno, han logrado superar eso, pero han pagado impuestos. Usted lo decía, hay gente que ha contribuido. ¿Usted ve que haya un ambiente, dos cosas en esto quizás? Primero, si hay un ambiente prácticamente dentro de los senadores y congresistas, decir, bueno, TPS ya es historia. Y la otra es entonces, ¿qué hacer? Sí, les hemos argumentado estos números, les hemos argumentado otros aspectos como el tema familiar, les hemos argumentado que una familia salvadoreña con TPS puede tener hijos americanos, hijos con DACA, padres con TPS, es decir, el mismo núcleo familiar puede tener diferentes estatus migratorios dentro de su propia familia, incluyendo norteamericanos, porque nacieron allá. Exacto. 18 años para una familia es toda una vida, donde procrearon y crecieron a sus hijos. Ya, son jóvenes. Entonces, que tienen hijos, claro, son jóvenes. Ya están en las universidades, que no han venido a El Salvador, etcétera. Les hacemos ver también esa parte, el factor de la unidad familiar, y les hacemos también ver el factor de lo que El Salvador está haciendo en relación a ayudar en los temas que nos comprometen, como la lucha contra el narcotráfico, que acaba de ser El Salvador otra vez certificado como un país que colabora en la lucha contra el narcotráfico. Y hay otros temas. La particularidad de ser miembros del Triángulo Norte, la particularidad de tener Fomilenio, la particularidad de tener una gran cantidad de salvadoreños, la particularidad de poder documentar esa historia que antes no la teníamos. Hoy,
institutos serios como el Instituto de Políticas Migratorias en Washington y otras universidades que se han dedicado a una verdadera investigación de cuál es el comportamiento y el aporte de los migrantes salvadoreños, le permiten a El Salvador presentar esa carta, esos números que reflejan que no somos una carga, sino más bien somos algo que facilita. ¿Cuál es la respuesta de los diputados, de los representantes y los senadores? Sí, desde el momento que están presentando iniciativas de ley es porque están asumiendo que el programa termina y le están ofreciendo un salvavidas, porque ellos creen que la gente con TPS merece ya sobrepasado cualquier examen, digamos. Cuando una familia por más de 18 años, donde todo el gobierno federal sabe dónde viven, sus teléfonos, qué hacen, a qué se dedican, sus impuestos, sus hijos, sus familiares, sus nombres, sus direcciones, y han prosperado, pues evidentemente son personas que también tienen el reconocimiento de los senadores, sí, de los congresistas. Pero debo de aclarar algo, hay más apertura dentro del Partido Demócrata que en el Republicano. Entonces, el reto que tenemos nosotros es trabajar con el Partido Republicano para sensibilizarles un poco más sobre esta realidad que estamos comentando y hablando en el programa. Y es interesante cómo se mueven las decisiones a veces de republicanos demócratas en Estados Unidos, ¿no? Porque cuando uno ve estadísticas, el que más deportó, comparativamente hablando, de los presidentes de Obama hacia atrás fue Obama. Fue Obama. El que más deportó. Cuando hubo la posibilidad de que se pusieran de acuerdo, más bien cuando los demócratas tienen toda la correlación de fuerzas a nivel del Congreso para aprobar una ley migratoria integral, no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, ocurren esa especie de contradicciones o ambivalencias en los partidos, ¿no? Pero usted dice, entonces hay que enfocarse más en el caso de los republicanos. Exacto, porque usted acaba de tocar un punto brillante. El presidente que hizo del tema migratorio un tema crucial a favor de la migración fue el presidente Obama. Tuvo mayoría en el Congreso y no pudo sacar la reforma migratoria integral. Que generó desencanto, porque allá en Estados Unidos algunas organizaciones decían, bueno, si más que poder quizás fue porque no quiso, no hubo voluntad, o qué fue lo que pasó. No pudo tener los números, no tuvo el apoyo, porque por eso en el Congreso se necesita la concurrencia de los dos partidos políticos. Ahora, tenemos una situación distinta, una campaña antimigrante, un presidente que tiene que cumplir sus promesas, un Congreso dominado por los republicanos, y el Partido Demócrata siempre en su postura promigrante. Entonces aquí, yo le decía al inicio, la política y la migración, en el caso que nos ocupa y preocupa, no están divorciados, van de la mano y hay que entenderlo. Entonces hay que trabajar de manera bipartidista, utilizando todos los recursos, los diplomáticos, los políticos, los comunitarios, las iglesias, las empresas, las cámaras de comercios, etcétera, etcétera, para hacer entender a ambos y que los congresistas se sientan cómodos en poder votar a favor de una legislación favorable. Perfecto, nos quedamos en ese punto. Vamos a hacer en este momento la primera pausa comercial. Tendremos habilitados al regreso dos números, 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario o la pregunta si lo desean. Les recordamos nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. ACACU de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. ACACU de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital San Salvador. Margarita Escobar, diputada del partido de oposición Arena y también representante de este instituto en la Comisión de Relaciones Exteriores, nos acompaña en nuestros estudios. Antes de iniciar con este segmento, recordarles a ustedes también de la importancia de que ACACU DRL, que cuenta a nivel nacional con 7 agencias, están en la ciudad de San Miguel, desde luego, en Santa Rosa de Lima, Usulután, San Francisco Gotera y La Unión, donde hay 2 agencias, ACACU Centro y Oficina Principal. Esta 7ª agencia que se ha habilitado acá en San Salvador, ubicada en la Quinta Calle Poniente, en el Centro Comercial Capitán General Gerardo Barrio, entre la 7ª y 9ª Avenida Norte.
Pues bien, para continuar entonces con el hilo de la conversación, Margarita, a ver, aquí lo que tenemos proyectado acá, y a ver si los compañeros de producción me ayudan, porque dice el condado de Montgomery aprobó una resolución de protección para TPS. Es la resolución que insta al gobierno federal a extender el beneficio para miles de centroamericanos que podrían perderlo. Ya lo vamos a tener en pantalla. Justamente eso es en Montgomery lo que ha pasado, ¿no? No sé hasta dónde, y usted nos explicará, este tipo de iniciativas, qué impacto tienen. ¿Es más un impacto de carácter, que sería político, de incidencia, o realmente puede modificar de alguna forma lo que está ocurriendo? Porque lo que tenemos aquí, este es el detalle, ¿no? Y dice que, se lo leo rápido el primer párrafo, dice que la aprobación ocurrió el martes por unanimidad en ese Consejo del Condado, una resolución de carácter local encaminada a proteger a los miles de trabajadores centroamericanos residentes en ese condado que están amparados al TPS y cuya renovación está en juego. Me quedo hasta ahí. Sí. Es bien importante, William, porque lo que demuestra es que cada vez se construye presión a quien va a tomar la decisión, que será el Departamento de Seguridad Interna, quien le recomendará al presidente lo que tiene que hacer. Que fue la funcionaria que acaba de tomar, y que la mostramos al inicio, ¿no? Sí, acaba de tomar posesión. Ella estaba en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad, y ahora pasa como secretaria de Seguridad Interna. Sí. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la secretaria. Pero yo creo que el tema ya no de nacionalidad, que sí porque somos los salvadoreños, no. Yo creo que el tema ya, la decisión fue tomada, y es cancelar todos los programas de alcance temporal. Uno es el TPS, y ante esa realidad es el Congreso. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque Montgomery tiene un representante. Estos condados, tienen representantes en el Congreso, y esta es la gente que vota o no vota por ellos en el Congreso. Entonces se convierte en una presión directa al congresista para que tome en cuenta las posturas que van tomando sus votantes. Sí. ¿Por qué DACA o los soñadores les sale más cómodo a los congresistas votar? Pues porque tiene un gran apoyo popular, porque tiene el apoyo de la academia, porque tiene el apoyo de los soñadores, de los jovencitos que quieran construir su sueño. Eso le permite al congresista sentirse cómodo y votar. No así con TPS. TPS hemos tenido que hacer una labor muy alta para visibilizarlos, para tomar en cuenta todos los aportes que han hecho, para que lo tengan en su mente, para que se movilicen los ciudadanos y le escriban cartas a sus congresistas, a sus representantes, para que las alcaldías también hagan lo propio, para que las empresas, las cámaras de comercio, las iglesias, los sindicatos, aunque ahí pues siempre hay un tema en discusión, pero para que la mayoría que tiene influencia en los congresistas se dirijan a ellos, y que le permita al congresista sentirse relativamente cómodo en un eventual voto a favor. De lo contrario, si no hay este tipo de movilizaciones, el congresista no se va a sentir que tiene la fuerza o que tiene la presión para votar. Sí. Y podríamos correr el riesgo de que actúen sobre el acta de los sueños y dejen fuera TPS. Margarita, un tema más estrictamente político, tiene que ver, político partidario diría, tiene que ver con el hecho de que, bueno, en el pasado no era, y hay que marcar la distancia, digamos, en términos temporales, me refiero a los gobiernos de la administración en Arena. Habitualmente ustedes iban a Estados Unidos en delegaciones, incluso de la Asamblea Legislativa, y no necesariamente uno miraba integradas todas las fracciones políticas en esas comitivas. Hoy ustedes han estado viajando a Estados Unidos, que es como la segunda o tercera vez, ¿no? Tres oportunidades, y han viajado integrados todos los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa. Sí. O sea, hay una diferencia en términos del mensaje que están enviando. Eran coyunturas totalmente distintas. Primero, en los gobiernos de Arena la relación con los Estados Unidos siempre fueron de primer nivel. Fueron en estos gobiernos que se lograron muchas cosas. TPS, Fomilenios, CAFTAs, cooperaciones abundantes, programas de cooperación mutua, coordinación de políticas, integración centroamericana, y el momento era muy diferente. Hoy la coyuntura ha cambiado bastante.
hoy hay voces disonantes, hoy hay que trabajar juntos por TPS. Hoy tenemos también un ambiente en Estados Unidos antiinmigrante, como le decía, muy fuerte, muy marcado. Entonces, lo que no podemos permitir es dividirnos para defender a nuestros migrantes. Por eso Arena seguirá acompañando y ha acompañado, realmente persuadida y convencida que debemos trabajar juntos. Y la otra cosa, el TPS nunca tuvo un momentum como lo ha tenido hoy en el Congreso norteamericano. Si se hubiera intentado hacer vía Congreso una legislación permanente, no tenía el momentum, no tenía el contexto, había un vacío. Por eso es que el TPS se fue renovando y ahí concentramos las energías. No en buscar una alternativa en el Congreso, porque el Congreso no estaba en el momento. Acordémonos de aquella frase, ¿verdad? Cuando la oportunidad llega, tómala, porque solo te llega una vez. Hoy es el momento y la oportunidad para el Congreso. Y hay que actuar juntos, hay que actuar unidos, independientemente de las discrepancias que tengamos con el gobierno y con el FMLN en sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos, que son muchas. Pero en el tema migratorio hemos decidido encapsularlo y manejarnos dando una carta de presentación azul y blanco. No se trata de nosotros, se trata de nuestros compatriotas que necesitan que su país actúe y que actúe de manera efectiva y de manera unida. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que nos inspira a nosotros en Arena a continuar trabajando con ellos. Eso no significa que Arena, de manera individual, también está haciendo lo propio, pero en el mismo sentido, en el mismo rumbo, con nuestros propios aliados y nuestros propios amigos. A ver, en su opinión, ¿qué tan indiferente resulta para los congresistas, senadores, republicanos o demócratas en Estados Unidos la forma en que se desenvuelve el FMLN como partido, sobre todo, ¿no? Y como gobierno también en términos de los acompañamientos que hace en el hemisferio? Estamos hablando concretamente de cómo El Salvador ha acompañado a Venezuela, a Nicolás Maduro, ese tipo de relaciones, la comunicación constante con Cuba, por ejemplo. Sí, en la primera visita ese tema estaba en casi todos los congresistas. Acababa de darse el voto en la OEA, el voto de El Salvador a favor de Venezuela, y eso pues afectó. Oímos congresistas como Marco Rubio, que es un campeón en materia migratoria, y es el que habla al oído del presidente. Hablar fuerte, ¿no? Sí, hablar fuertemente en contra de El Salvador por su alineamiento con Venezuela. Pero vea, William, en el análisis de las relaciones bilaterales El Salvador, Estados Unidos, no es monotemática, tiene muchas cosas. Dentro de esos muchos temas, el tema migratorio sí debemos trabajarlo unificado. Para hacer un análisis completo en otros temas probablemente vamos a discrepar totalmente, como es, por ejemplo, el alineamiento de El Salvador con Cuba y con Venezuela, en la OEA, en otros votos en Naciones Unidas. Son temas que no nos vamos a poder alinear por una razón. Pero esto ya no es el tema migratorio, sino que el tema de Venezuela. ¿Qué es Venezuela? Si uno ve Venezuela hoy, ve su gente con hambre, su gente con miedo, su gente con bota y tanquetas, su gente sin oportunidades y con abusos. Es decir, una agenda de abuso, de totalitarismo, de hambre, de miedo y de irrespeto. Nosotros creemos que ese no es el rumbo para El Salvador. Ante el abuso, el respeto. Ante el hambre, el empleo. Ante el miedo, la seguridad. Ante el totalitarismo, la libertad. Cuando usted compara ambas agendas, son irreconciliables. Ahora bien, y la gente en El Salvador, los salvadoreños, yo le aseguro que lo que queremos es eso: respeto, transparencia, empleo, seguridad y libertad. Y ya si nos pudiésemos poner de acuerdo en ese modelo con el FMLN, yo creo que todo lo demás sería de fácil manejo. Pero mientras El Salvador esté lidiando con un modelo fracasado y trasnochado que impulsa el FMLN y otro más liberal, más democrático, más transparente, corrigiendo las imperfecciones que haya que corregir, pues esa es para mí la
la semilla y lo principal que deberíamos de resolver. Es imposible en un entorno, un contexto como este, perdón, con la definición clara de los programas de hacia dónde se conduce hacia dónde se quiere conducir el país, ya es imposible evitar llegar al tema de la polarización, diputada. Yo creo que la polarización no es el problema, es la consecuencia. El problema es el modelo que acabo de describir, que lo estamos viendo en nuestros ojos en Venezuela y que es el que apoya el FMLN. Yo no voy a apoyar un modelo en el cual no crea. Si yo apoyo a Venezuela, si el FMLN apoya a Venezuela es porque cree en ese modelo. Y si cree en ese modelo, ese es el que quiero para mi país. Si ese es el que quiero para mi país, pues yo le voy a decir, olvídate. Y si eso, la consecuencia es la polarización, le digo no. No es la polarización el problema. Nosotros somos diputados de oposición, que tenemos una agenda diferente, de transparencia, de seguridad, de empleo, de libertad, de democracia. El problema real es el modelo que quiere imponer el FMLN a los salvadoreños. Y que créame, nosotros somos electos y tenemos la mayor cantidad de votos y de diputados, lo cual quiere decir que los salvadoreños no están contentos con este modelo. 9 de 10 salvadoreños hoy en día quieren un cambio y lo quieren ya. Ahora, y todo esto, finalmente todos estos posicionamientos tienen entonces algún peso en el concierto internacional, pregunto, porque en el caso del TPS usted decía, bueno, han tratado de encapsular ese tema. Y tenemos que hacerlo. Pero no sé hasta dónde pesan a ciertas voluntades o predisposiciones por esta sí, deben de haberlas, tendría yo que estar muy metida en el gobierno para saberlas, porque normalmente estas pláticas se deben dar en nivel muy privado. Pero sin duda que las deben haber, sin duda alguna. Existen fuertes roces y reclamos, no reclamos no es la palabra, pero fuertes posicionamientos que resienten el comportamiento en el caso de El Salvador con Venezuela. Volvamos a la parte ya hablamos mucho de las gestiones que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? En términos con todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, pero hablemos de lo doméstico. ¿Cómo está el país entonces? Porque obviamente no se espera que vengan los 180,000 compatriotas que van a perder TPS y que el otro año los tengamos a todos acá. Pero sí eso usted me explicará, parece que tampoco es inviable, pero no está lejano que pueda haber un incremento en las deportaciones. No lo ha habido hasta hoy, de acuerdo a las estadísticas, de un aumento de deportaciones. Sí, lo vemos ya en términos de sectores que han sido deportados, sí parece que ha aumentado más los que vienen con antecedentes criminales o han sido enjuiciados o cumplieron una condena en Estados Unidos. En ese porcentaje parece que sí ha habido un incremento de deportaciones, pero en la generalidad parece que se ha mantenido. Ahora, ¿puede aumentar la deportación? Pregunto. A mí yo no tengo ninguna duda que los que tengan antecedentes criminales los van a sacar de Estados Unidos. El problema es para los salvadoreños que estamos acá. ¿Qué va a hacer el gobierno con ese problema? ¿Cómo está El Salvador? Mire, cuando 9 de 10 en unas encuestas y en otras 8 de 10 salvadoreños no les gusta el rumbo del país y quieren un cambio, pues no hay mucho más que decir. No funciona. 50,000 salvadoreños al año ingresan al mercado laboral. Es decir, cada año, oigamos bien esto, cada año 50,000 nuevos salvadoreños ingresan al mercado laboral. 40,000 no encuentran trabajo. O sea, estamos hablando de 50,000 más bien salen preparados para incorporarse. Están listos para entrar al mercado laboral. 50,000 al año. 40,000 no hayan trabajo. El empleo se ha desplomado en El Salvador. Antes éramos los primeros en atraer inversión extranjera y somos los últimos en Centroamérica. Hay que preguntarse por qué. Pues fácil, si tiene un gobierno que no le da certeza jurídica a las inversiones, si pasa atacando a los empresarios diciéndole que son lo peor, si vuelve al ente productor del país sospechosos de todo el tiempo y los persigue por tanto con un ejército de burócratas que se come el 10% del Producto Interno Bruto en su salario, pues creo que inversión aquí no va a haber ni propia ni extranjera, y eso se llama pérdida de empleo. Si en las aduanas lo que se produce se lo detiene y pierden las mercaderías,
o pierden el barco que va al destino final donde han de llegar los productos hechos aquí en El Salvador, perdieron ese cliente. Si los insumos para transformar materia prima se los detienen también y no les dan los permisos, pues perdemos oportunidades. La razón que El Salvador no tiene empleo se centra en el modelo que tiene el gobierno: atacar, sofocar, poner impuestos, aumentar el alto costo de la vida. Dicen que aman a los pobres, los aman tanto que quieren que la clase media se desplome. La clase media ha sufrido como ninguna otra y los pobres están más pobres. Entonces ellos, con su discurso de que la empresa hay que atacarla, que la empresa esto, que los empresarios no sé qué, lo que han hecho es ahuyentar el empleo. Y por eso 40,000 salvadoreños no lo encuentran cada año de 50,000 que están aptos. Bueno, nos quedamos en el punto. Hacemos en este momento la última pausa comercial. Regresamos. ACACU de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. ACACU de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. La recomendación, como siempre, es que usted se asocie a la cooperativa ACACU de RL, se mantenga al día con las aportaciones para que pueda hacer uso de los beneficios y participe en la promoción de un Kia Picanto 2018. Pues bien, seguimos conversando con Margarita Escobar, diputada del Partido de Oposición Arena y representante en la Comisión de Relaciones Exteriores. Pues bien, usted nos hacía más o menos un panorama de cuál es el estado del país, la salud, digamos, del estado del país. Entonces, Margarita, obviamente entonces lo que uno deduce es que hay dificultades serias para que este país pueda recibir más compatriotas de los que ya están llegando, pues están llegando permanentemente, ¿no? Yo diría que sí, William. Y es triste decirlo, pero cuando uno ve las condiciones en las que estamos viviendo los salvadoreños, que ya estamos aquí, da no sé qué pensar que nuestros compatriotas que podrían eventualmente regresar, además de venir, digamos, golpeados por una decisión migratoria, no les sería tan fácil integrarse aquí. Y las condiciones son complejas. Pero a mí no me gusta ser siempre solo crítica o negativa. Yo procuro también ver las oportunidades que tenemos. Primero, somos un país que nos gusta trabajar. Tenemos una democracia que la estamos defendiendo. Algunos le llaman polarización, yo le llamo defensa de la democracia. Existen algunos abusos en las críticas contra el órgano legislativo, críticas demasiado abusivas y en algunos casos también excesivas, y creo que eso daña la democracia porque daña a un órgano de Estado. Yo creo de que debe criticarse y corregirse lo que se tenga que criticar y corregir, pero sin llegar a un nivel de destrucción en las opiniones. Creo que siempre tenemos que tener presente la formación del ciudadano, la construcción de ciudadanía, y no solamente agarrarla contra un órgano de Estado tan importante como es la Asamblea. La voy a interrumpir, sí, la voy a interrumpir porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Ya más adelante la dejo que desarrolle perfectamente la idea. Vamos a ir a nuestro teléfono. La recomendación, bájale el volumen al televisor. Nos dice, por favor, de dónde nos llama. Buenas tardes. ¿No? Buenas tardes. Aló. Sí, estamos al aire, le escuchamos, díganos. Aló, buenas tardes, mire, soy un veterano de guerra de la Fuerza Armada y quiero una pregunta a la diputada Margarita, que qué pasó con la ley que el gobierno ha firmado, si les va a dar algo y no les va a dar nada. Sí. Sí. Bueno, perfecto. Es un tema totalmente aparte de lo que estamos conversando, pero bueno, usted tendrá. Sí, yo quiero saludar a todos los veteranos de la Fuerza Armada. Me he reunido con ustedes en numerosas ocasiones, en todas partes donde voy, o cuando ustedes llegan a la Asamblea Legislativa. Como les hemos dicho, Arena está
trabajando para que en el presupuesto incluyan los beneficios que les corresponden por ley. Todavía no hay ninguna decisión concluyente. El programa de presupuesto que envió el gobierno obviamente no recoge las necesidades de los veteranos. Y nosotros estamos impulsando que en la parte de veteranos se diga claramente veteranos de la Fuerza Armada. Así que eso es lo único que le puedo adelantar, es que estamos trabajando en ello, que estamos pidiendo el rubro de veteranos de la Fuerza Armada y que estamos también pidiendo que se le asigne una cantidad importante para poder cumplir con la ley de veteranos que fue aprobada y que todavía no se implementa. A propósito, ustedes tienen sesión plenaria mañana, ¿no? Mañana, viernes, sí. Y posiblemente se extienda hasta la otra semana. Pero tiene Es que ver muy con el probable, presupuesto. es muy probable. Mañana vamos con cosas importantes como la ley de procedimientos administrativos. También vamos a aprobar unas reformas para el tema de pesos y de muestras en el tema de exportación e importación, específicamente en las fronteras, en las aduanas. Van otros temas. No sé a ciencia cierta si el presupuesto Perfecto. va mañana. De acuerdo. Vamos nuevamente al teléfono. Tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos al aire, le escuchamos. Sí, le hablo de aquí de San Salvador. Perfecto, adelante. Quería felicitar a la señora Escobar y decirle que no queremos nosotros el frente, ni que vengan aquí, ni estar ese alcalde que tenemos. No queremos ese alcalde, porque ese alcalde igual al frente y peor que Funes. Bueno, perfecto. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Ahí vamos el próximo año a elecciones. La decisión estará en sus manos. Nosotros estamos haciendo lo propio y agradezco muchísimo su llamada. Un saludo. Bien, no sé si tenemos a alguien más con nosotros. Bueno, mientras alguien más participa. Margarita, la interrumpí en la parte donde usted venía desarrollando. Bueno, dice usted, la Asamblea Legislativa también ha habido exceso de crítica, de cuestionamiento hacia el órgano legislativo. Bueno, sin duda alguna que, digo, por la experiencia en la cobertura que tuve por muchos años en la Asamblea Legislativa, ha sido uno de los 3 órganos que más se ha expuesto a la crítica, a la lupa, digamos, de la prensa. Pero bueno, vamos a ir al teléfono, parece que se nos cayó la llamada. Entonces, evidentemente que eso ha ocurrido, ¿no? O sea, yo creo, en términos periodísticos, que la Asamblea Legislativa es la que más ha estado sometida al escrutinio público de la prensa, de toda la sociedad, más incluso que Corte Suprema de Justicia, que el órgano de justicia o que el mismo Ejecutivo. Pero, Sí, pero sí. ¿cuál es? Porque la crítica siempre va a existir. Y yo creo que debe Siempre existir. habrá cuestionamientos. Y creo que la Asamblea ha tenido abusos y hay que eliminarlos si se han quitado y todavía hay que seguir trabajando. Pero yo me refiero a que la crítica debe continuar, porque mire, si algo hace a los funcionarios públicos reaccionar, es precisamente la crítica. Pero tiene que ser constructiva, tiene que ser documentada, sí. Tiene que ser fuerte, tiene que ser pareja, tiene que ser equilibrada. Y bueno, hay una crítica prosistema o antisistema. Después sí, lo podemos platicar. Y el problema es ese, sí. Prosistema o antisistema. Y el peligro del antisistema para El Salvador sería nefasto. Bien, vamos al teléfono, tenemos a otro televidente con nosotros. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? Buenas tardes. Estamos al aire, dígame. Una Amelia, gusto de saludarle. Gracias igual, escuchamos. Quería también por el bonito programa que lleva a cabo expresarme con la señora, la doña Margarita Escobar, Díganos. Sí, mi pregunta consiste, señora diputada, créame lo que es un agrado tenerla en las pantallas de televisión, señora Margarita. A mí me gustaría que usted fuera en la lista de las candidatas para la presidencia. Porque el pueblo salvadoreño le ve la sinceridad cómo está llevando a cabo la defensa del TPS de los salvadoreños, señora Margarita. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo agradezco esas palabras y si me permiten, William. Mucha gente se me acerca y me dice que yo debería participar. Mi respuesta en son de broma es que me da miedo. Y entonces me dicen, ¿por qué? Porque puedo ganar y entonces, ¿qué hago? Les digo yo. Pero yo aprecio mucho esas palabras. Ahorita, como usted sabe, voy de candidata a diputada. Ya la campaña comienza dentro de 15 días. Y ahí tendremos, ojalá que tenga la oportunidad de hablar con usted personalmente. No sé de dónde nos llama, pero yo ando por todas las comunidades, así es de que si algún día
nos encontramos, me encantaría poder conversar con usted personalmente. Bueno, tenemos otra llamada en curso. Buenas tardes, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, le hablo de San Salvador. Díganos. En primer lugar, pues felicitarlo por los programas que he tenido esta semana, excelentes, y el de la embajada pues fue un éxito del señor cónsul porque nos están informando mucho, ojalá que puedan continuar. En cuanto a su invitada, a la señora embajadora Escobar, quiero felicitarla. Yo creo que ella ha hecho mucho por nosotras las mujeres desde el puesto donde está, pero creo que haría más como canciller de la República porque tiene y conoce realmente la política exterior, y ella cuando ha estado en los puestos en el exterior ha jugado un papel muy importante y ha dejado muchas huellas. Mis felicitaciones, señora embajadora. Tenga buenas tardes. Bueno, perfecto. Gracias. Ya tendrá el espacio para responderle rapidito porque el tiempo nos está avanzando. Una llamada más y con esta cerramos. Buenas tardes. Le escuchamos. ¿De dónde nos Yo llama? le hago una pregunta a mi Margarita, Juan. Díganos. Ella está hablando de los veteranos de la Fuerza Armada, pero de la FMLN no le echa cuenta. Muchas gracias. Bien, bueno. No, sí. Dos comentarios. La llamada fue de un veterano de la Fuerza Armada, por eso le respondí a él, pero no, esto es para todos. La ley es para los excombatientes del FMLN y los veteranos de la Fuerza Armada. Lo que sucede es que solo le están cumpliendo a los excombatientes del FMLN y no a los veteranos de la Fuerza Armada. ¿Sí ha habido ese desequilibrio? Ha habido ese desequilibrio. Entonces lo que nosotros estamos y lo que los veteranos reclaman es que si la ley es para ambos, los beneficios deben ser para ambos. Por esa fue la razón que yo me referí a los veteranos de la Fuerza Armada, que son a los que no se les ha dado nada, y también por la llamada. Pero yo aprecio mucho la llamada suya. Y en cuanto a las otras llamadas, pues yo les agradezco muchísimo sus expresiones. Yo soy una ciudadana nada más y la verdad mi vida ha sido entregada al servicio público, William. Y pues no tengo mayores pretensiones realmente de nada. Estos cargos son muy sacrificados, déjeme decirle. Pero le estaban diciendo la vicepresidencia, candidata a la vicepresidencia, eso le estaban ofreciendo al principio. Me estaban diciendo ahí de varias cosas y vamos a ver lo que el destino depare y cómo los procesos se vayan dando. ¿Podría ser en Arena una candidatura, una fórmula presidencial equilibrada? Digo, equilibrada en términos de que hombre-mujer. Bueno, yo en términos generales, yo sí quiero ver mujeres en una fórmula presidencial de todos los partidos políticos. Yo creo que es hora que las mujeres participen con cara, con rostro, con expediente, con oferta, con rendición de cuentas, y lo quisiera ver en todos los partidos políticos, de verdad. Ha llegado el momento que las mujeres sigamos avanzando en esto. Se nos fue el tiempo, rapidísimo. Gracias, diputada, por compartir con nosotros. Quizás en enero podemos conversar, pero ya un poco estrictamente sobre el tema ya de programa de propuesta legislativa. Le agradezco que haya estado con nosotros. William, me ha encantado estar en su programa y quedo a su orden para el próximo año. Si no me invita antes de que termine, pues le deseo muchas bendiciones. Gracias, a usted y a todo su equipo. Bueno, perfecto. Y a todos los televidentes. Perfecto, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias por su fiel sintonía. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Estaremos abordando el tema del conflicto, la controversia que hay con los estudiantes de medicina de la Universidad del Salvador. 3 representantes estarán con nosotros en nuestros estudios. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.